Buenas noches. El día de hoy vamos a ver fuentes de las obligaciones en el derecho civil mexicano. Bueno, pues este, en este primer bloque presentaremos las fuentes de las obligaciones, entendiendo como los actos o hechos que generan vínculos jurídicos, exigibles. Em, la definición jurídica establece que esas fuentes crean el deber de dar, hacer o no hacer, formando la base del tráfico jurídico. Al abordar su origen romano, destacamos cómo el derecho romano contribuyó con la idea de obligaciones basadas en la voluntad y en la ley. En el contexto productivo de México y Nuevo León, observamos que estas fuentes sostienen miles de relaciones contractuales diarias. La adaptación moderna de ese legado histórico permite regular desde contratos de compraventa hasta responsabilidad por hechos ilícitos. Comprender estas fuentes es esencial para dotar de certeza jurídica a las transacciones industriales y comerciales de la región. La exposición inicial busca situar al estudiante en la relevancia práctica de estos conceptos para el entorno empresarial. Al final es importante pues reflexionar sobre cómo la clasificación de las fuentes influyen en la validez y cumplimiento de las obligaciones. Este acercamiento teórico garantizará una base sólida para analizar casos reales en la práctica profesional. Mm. Bueno, aquí vemos que las obligaciones son una parte esencial del derecho civil porque regulan la forma en que las personas se comporten jurídicamente entre sí. Las fuentes de las obligaciones explican de dónde nace el deber jurídico, eh, de, de cumplir algo, pagar, entregar o hacer o abstenerse de hacer. En el contexto mexicano y especialmente en estados con gran actividad económica como Nuevo León, estas obligaciones permiten que exista orden, certeza y confianza en las relaciones sociales y productivas. Sin obligaciones claras, no existiría seguridad en contratos, negocios, relaciones familiares o empresariales. Introducción a las obligaciones civiles. Las obligaciones civiles constituyen la columna vertebral del sistema jurídico mexicano, estableciendo vínculos y jurídicos concretos entre acreedores y deudores. En Nuevo León, estas relaciones son particularmente importantes debido al intenso desarrollo industrial y comercial del Estado. Estos vínculos jurídicos son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en transacciones comerciales, establecer responsabilidades claras entre partes, proporcionar mecanismos de resolución de conflictos, fomentar el desarrollo económico sustentable. Las fuentes
Las fuentes contractuales derivan de acuerdos de voluntarios esenciales en convenios comerciales y de servicios. Las fuentes extractuales surgen de la ley, de actos ilícitos o de enriquecimientos sin causa, generando obligaciones independientes de la voluntad. En Nuevo León, los contratos manufactureros representan la mayoría de las fuentes contractuales en parques industriales. Por otro lado, los casos de responsabilidad civil por daños en plantas productivas ejemplifican las fuentes extracontractuales. Este este contraste muestra cómo la teoría se traduce en mecanismos de recuperación de recursos y garantías de cumplimiento. Finalmente, reflexionando sobre las necesidades de elegir la fuente adecuada al estructurar cualquier acuerdo jurídico. Las fuentes adecuadas al estructurar la correcta clasificación evita errores en la determinación de plazos, formas y responsabilidades legales. Este bloque refuerza la idea de que cada fuente requiere un análisis específico para prever efectos prácticos. La claridad conceptual en esta etapa es clave para afrontar con éxito la resolución de conflictos contractuales. Mm, bueno, en Nuevo León estas obligaciones cobran especial relevancia debido al alto desarrollo industrial y comercial, donde diariamente se celebran miles de actos jurídicos. También también como las obligaciones garantizan seguridad jurídica, definen responsabilidad, permiten resolver conflictos, impulsan el desarrollo económico. Algunos conceptos de relación jurídica entre acreedores y deudores. El acreedor es quien tiene el derecho de exigir. El deudor es quien tiene la obligación de cumplir. Estas relaciones son la base de contratos de compraventa, arrendamientos, prestaciones de servicio, responsabilidad por daños, entre otros. Concepto de fuentes de las obligaciones. Definición jurídica. Las fuentes de las obligaciones son aquellos actos o hechos que por disposición legales generan vínculos jurídicos entre las personas, creando el deber de dar, hacer o no hacer algo. Herencia romana. El concepto proviene del derecho romano y ha sido adaptado a la realidad jurídica mexicana, manteniendo su esencia pero ajustándose a las necesidades sociales actuales. Clasificación básica se dividen principalmente en fuentes contractuales basadas en acuerdos de voluntad y y extracontractuales derivadas de la ley de hechos lícitos u otras causas. La relevancia práctica es la determinación de la fuente de una obligación que es crucial para establecer su alcance, validez y los mecanismos de cumplimiento o reparación disponibles. Bueno, en este caso vemos que el contrato es una fuente principal de obligaciones en el sistema jurídico. El contrato se define como el acuerdo de voluntad para crear o transferir derechos y obligaciones recíprocas. En el sector automotriz de Nuevo León, los contratos de suministros de partes son ejemplo de esta fuente fundamental. La autonomía de la voluntad permite a las partes pactadas condiciones específicas adaptadas a sus necesidades productivas.
La formalidad de los contratos garantizan la seguridad jurídica, evitando malentendidos y litigos prolongados. Res- em, Al concluir este apartado, reflexionamos sobre la responsabilidad ética de redactar contratos claros y equilibrados. La habilidad para diseñar acuerdos sólidos es una competencia esencial en la práctica profesional del derecho. Este análisis pues los prepara para negociar y estructurar convenios en contextos industriales y diversos. La comprensión profunda del contrato facilita la solución efectiva de disputas comerciales. Este, en este vemos que una fuente de la obligación es el acto o hecho que la ley reconoce como origen de un deber jurídico. Bueno, como vemos, lo que es jurídica es la ley establece que ciertas conductas generan automáticamente obligaciones, aun cuando las personas no siempre sean conscientes del hecho. En la herencia romana, viene del derecho romano donde ya se conoció que no todas las obligaciones nacen de contratos, sino también de hechos o de la ley. En las clasificaciones básicas son fuentes contractuales cuando hay acuerdos de voluntades, fuentes extractuales cuando la obligación surge sin contrato. Una relevancia, la relevancia práctica determina las fuentes que permiten saber qué derechos existen, qué obligaciones deben cumplirse, qué acciones legales proceden en caso de incumplimiento. Clasificación de las fuentes de derecho mexicano. Contrato, que es el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Fuentes principales en el tráfico jurídico mexicano. Declaración unilateral, que es la manifestación de voluntad de una sola persona que produce efectos jurídicos obligatorios. Enriquecimiento ilegítimo, que es el beneficio económico sin causa jurídica que generan obligaciones de restituir. La gestión de negocios es la administración de asuntos ajenos sin mandato común en relaciones familiares y empresariales. Los hechos ilícitos son actos contrarios a derechos que generan responsabilidad civil. A diferente de otros códigos, el de Nuevo León no reconoce expresamente el riesgo creado como fuente independiente. En el contrato, en las fuentes más comunes nace el acuerdo de voluntad entre dos o más personas, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato laboral, un contrato de prestaciones de servicio. En la declaración unilateral, una sola persona se obliga por su propia voluntad, por ejemplo, ofrecer una recompensa o emitir un pagaré. En el enriquecimiento ilegítimo, este ocurre cuando alguien se beneficia económicamente sin una causa legal, perjudicando al otro, por ejemplo, cobrar dos veces un mismo servicio.
En la gestión de negocios, una persona administra asuntos ajenos sin autorización previa, pero con intenciones de ayuda. Por ejemplo, cuidar un negocio mientras el dueño esté, pues ausente. En los hechos ilícitos son actos contrarios de la ley que causan daño y generan responsabilidad. Por ejemplo, daños materiales, perdón, accidentes por negligencia, entre otros. El contrato como fuente de obligación. El contrato representa la fuente más importante de obligaciones en el sistema jurídico mexicano, especialmente en un estado industrial como Nuevo León. Cons- Constituye la expresión máxima de de la autonomía de la voluntad de las partes. El contrato es el acuerdo de voluntad para crear o transmitir derechos y obligaciones. Código Civil de Nuevo León. En el contexto industrial Nuevo Leones, los contratos son fundamentales para establecer relaciones comerciales entre empresas manufactureras, regular inversiones inmobiliarias en parques industriales, estructurar proyectos de infraestructura pública privada, formalizar exportaciones hacia Estados Unidos. Los contratos es la principal fuente de obligaciones porque refleja la autonomía de la voluntad de las personas. Pues puede que en el Código Civil, este, en Nuevo León, los contratos son esenciales para industrias, bueno, como se los mencionaba, para industrias manufactureras, inversiones inmobiliarias, proyectos públicos y privados, comercio internacional. Cuando un contrato se firma, la ley obliga a cumplirlo, incluso aunque después una de las partes ya no esté de acuerdo. Declaración unilateral de la voluntad y gestión de negocios. Declaración unilateral. Manifestación de voluntad que genera obligaciones sin requerir aceptación de otras partes de Nuevo León. Se aplica frecuentemente en ofertas públicas de recompensa, promesas de contrato, opciones, títulos de crédito, estipulación a favor de terceros. En la gestión de negocios es la administración de voluntaria de bienes o negocios ajenos sin mandato previo. Casos como comunes en Nuevo León incluyen administración de propiedades familiares, gestión temporal de negocios durante ausencias, actuaciones de emergencia en empresas, intervención en asuntos comerciales urgentes. Los hechos ilícitos surgen de actos contrarios a derechos que causan daño, generando la obligación de repararlo. Accidentes en plantas industriales y daños ambientales son ejemplos frecuentes en la región. La reparación de daños emergentes y lucro cesante busca restablecer el equilibrio patrimonial de la víctima. En Nuevo León, la rápida resolución de estos casos es esencial para mantener la confianza en el sector productivo. Al La adecuada aplicación de esta fuente protege tanto a individuos como a empresas ante conductas negligentes. Este análisis refuerza la importancia del control y la supervisión en entornos industriales complejos. Bueno, en este caso, pues no siempre se necesita la aceptación de otras personas para que exista una obligación. Por ejemplo, promesas de recompensa, títulos de crédito, promesas de contratos. En la gestión de negocios, esta figura busca proteger tanto al gestor como al dueño del negocio, imponiendo obligaciones a ambas partes. Por ejemplo, administrar una propiedad familiar, toma de decisiones urgentes en una empresa. Enriquecimiento ilegítimo y hechos ilícitos. En el,
Enriquecimiento ilegítimo se produce cuando una persona obtiene un beneficio económico sin causa jurídica que lo justifique a costo del patrimonio de otra. Por ejemplo, en Nuevo León, pagos duplicados en transacciones comerciales, com- cobros excesivos por servicios industriales, retención indebida de depósitos en arrendamientos, aprovechamiento de errores administrativos. En los hechos ilícitos son los actos contrarios a las normas jurídicas que causan daño y generan la obligación de repararlo. Casos frecuentes en el Estado: accidentes en plantas industriales, daños ambientales por actividades productivas, incumplimiento dolosos de obligaciones contractuales y competencias desleal entre empresas locales. Bueno, en este caso pues se regulan 5 fuentes tradicionales adaptándolas a la intensidad de actividad económica local. No se reconoce expresamente el riesgo creado como fuente independiente, aunque se integra en la responsabilidad civil. El enfoque normativo enfatiza el desarrollo contractual que refleja del dinamismo de la industria regiomontana. Los tribunales han forjado criterios propios que consideran la realidad productiva de la entidad. Al concluir, reflexionamos sobre cómo la legislación local equilibrada, tradici- tradición y modernidad. Este, la interpretación jurídica específica fortalece la certeza en el tráfico jurídico regional. Este, Particularidades en el Código Civil de Nuevo León. Marco regulatorio, que es el Código Civil de Nuevo León, que regula las 5 fuentes tradicionales de las obligaciones adaptadas a la realidad socioeconómicas del Estado. Es exclusión del riesgo creado, que a diferencia del Código Federal no reconoce expresamente el riesgo creado como fuente independiente, aunque lo contempla en la responsabilidad civil. Énfasis en contratos es es el mayor desarrollo normativo en materia contractual, reflejando la intensa actividad comercial e industrial del Estado. Em, Reformas recientes, que es la última modificación que han buscado modernizar el régimen de obligaciones para adaptarlo a las nuevas realidades económicas del Estado. Inter- Interpretación local, que son los tribunales de Nuevo Leoneses, que han desarrollado criterios específicos para la interpretación de las fuentes, considerando el contexto industrial. Aplicaciones en el entorno productivo y social de Nuevo León. El 65% son contratos comerciales. De las obligaciones civiles en Nuevo León derivan de contratos relacionados con la industria manufacturera, automotriz y de servicios. El 22% que es la gestión empresarial de las empresas familiares en el estado han experimentado situaciones de gestión de negocios sin mandato formal. El 18% son los litigos civiles de los casos en tribunales civiles que involucran reclamaciones por hechos ilícitos en contextos industriales o comerciales, y el 12% son reclamaciones que incrementan anual en reclamaciones por enriquecimiento ilegítimo en relaciones comerciales del sector de servicios.
Bueno, en lo que vimos el día de hoy, las fuentes de obligaciones constituyen uno de los pilares fundamentales del derecho civil, ya que permite comprender cómo y por qué surgen los deberes jurídicos que regulan la convivencia social y las relaciones económicas a través de su estudio. Se puede identificar que las obligaciones no nacen únicamente de los contratos, sino también de la ley, de actos unilaterales, de conductas indebidas y de situaciones en las que una persona obtiene un beneficio sin causa jurídica. En el contexto de derecho civil mexicano y particularmente en el Código Civil de Nuevo León, las fuentes de las obligaciones adquieren una relevancia especial debido al dinamismo industrial y comercial del Estado, donde diariamente se celebran innumerables actos jurídicos que generan derechos y deberes entre particulares. Comprender estas fuentes permite otorgar certeza jurídica y prevenir conflictos y establecer con claridad las responsabilidades de cada una de las partes involucradas. Asimismo, el análisis de figura como el contrato, la declaración unilateral de la voluntad, la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo y los hechos ilícitos demuestran que el derecho busca mantener el equilibrio y la justicia en las relaciones humanas, evitando abusos y garantizando la reparación de los daños cuando estos ocurran. Cada fuente cumple una función específica dentro del sistema jurídico, pero todas comparten el mismo objetivo: asegurar el cumplimiento de las obligaciones conforme a la ley. El estudio de las fuentes de las obligaciones no solo tienen importancia teórica, sino también una aplicación práctica directa en la vida profesional, ya que permite al jurista analizar correctamente cada caso, determinar la vía legal adecuada y ofrecer soluciones justas y específicas. Dominar este tema es esencial para la formación jurídica, pues representa la base sobre la cual se construyen las relaciones civiles, comerciales y sociales dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El estudio de las fuentes de las obligaciones no es un ejercicio académico aislado, sino que es una herramienta esencial para los profesionales del derecho en Nuevo León. Su comprensión profunda permite que que sea estructura adecuadamente relaciones jurídicas complejas, anticipar conflictos potenciales que en transacciones comerciales, diseñar estrategias efectivas en litigio y resolución alternativas. Contribuye al derecho económico y social del Estado. Como futuros juristas de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, están llamados a aplicar estos conocimientos con rigor, responsabilidad, adaptándose constantemente a las reformas legislativas y la evaluación de la jurisprudencia local. El conocimiento de las fuentes es la obligación que es para juristas, lo que el dominio de la anatomía es para el médico. La base fundamental sobre la que construye toda su práctica profesional. Bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Igual va a estar la actividad de la semana y la actividad está basada en el tema visto el día de hoy. Espero que tengan un excelente día y al igual pues ya casi un fin de semana, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente clase.